compañeros de medios de comunicación. Por favor, Cecilia Hernández, línea política. Coordinadores parlamentarios y diputados, muy buenas tardes a todos los demás también. Preguntarles que ante esta campaña de persecución que están ustedes denunciando, preguntarles si van a preparar ya su equipo jurídico para que los defienda y no nos sorprenda el gobierno federal, porque tal parece que lo que quieren es exiliarlos, como lo que está sucediendo con Ricardo Anaya. Y preguntarle a quien le quiera contestar de los coordinadores parlamentarios si ustedes responden por sus legisladores de que van a defender esta agenda legislativa que acaban de presentar y que no va a haber intereses particulares, sino los intereses de esta agenda, porque señalaron que no fue una agenda electorera. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Primero debemos recordar que México es una democracia, no una dictadura. Y en la democracia todas las voces deben de ser escuchadas. Se tiene que respetar el derecho a disentir, a opinar de forma distinta. Y es cierto lo que aquí se dijo. El diputado Franco del estado de Veracruz fue detenido por señalar la incapacidad y la corrupción del gobernador Cuitláhuac García en Veracruz. Recientemente señalaron a un compañero del Revolucionario Institucional, Ildefonso Guajardo, y ahí estuvimos defendiendo al compañero legislador ante un claro intento de amedrentar. Y hoy, a quien fuera candidato presidencial del PAN, PRD, MC, claramente persiguiéndolo el presidente y buscándolo meter a la cárcel. Esa es la democracia, en donde no se vale disentir, en donde no se vale criticar. Por eso es que en esta coalición hoy legislativa confirmamos que no nos vamos a amedrentar, que vamos a estar echados para adelante, cuidándonos unos a los otros por una causa superior que se llama México. Y por eso, como dirigente nacional del PAN, le expreso todo mi respaldo, toda mi solidaridad a mi amigo y ex candidato Ricardo Anaya, igual a cualquier otro perseguido político de este gobierno. Muchas gracias por tu pregunta. Yo contestando respecto a la agenda. Preparar equipo jurídico. Respondo rápidamente yo la parte de la agenda. Estoy seguro que vendrán las respuestas a posteriori. Simplemente decirlo como ya lo dijimos y lo digo de una manera muy breve. Nosotros tenemos una agenda, cada uno como grupo parlamentario. En nuestra diversidad también estará nuestra unión, la riqueza de nuestra unión. Como ya se dijo, habrá una agenda del PAN, una agenda del PRI y una agenda del PRD. Pero estamos también muy conscientes de lo que habrá de ser nuestra agenda común, que es una agenda transversal, por así decir. Que si bien tiene temas específicos, habrá de centrar en, si me permites, estos como los 3 puntos principales. Primero, vamos a hacer una fuerza de contención ante todo intento de reforma constitucional que nosotros consideremos que es absolutamente ilegal, lamentablemente con base en una inercia que sabemos si vienen desde hace 3 años sucediendo. No podemos, solo con nuestros números, de tener legislación secundaria al principio, te lo puedo asegurar. Pero sí podemos y tenemos los números para frenar de tajo, como si fuéramos una pared,
las intentonas de reforma constitucional. Segundo, derivado del primero, habremos de ser los principales defensores de todos los contrapesos y particularmente de los organismos constitucionalmente autónomos, llámese INE, llámese INAI, llámese como se llame. Nosotros habremos de defender lo que tantas décadas costó a mujeres y hombres construir y que hoy se pretende destruir de un plumazo. Y tres, nosotros vamos a actuar en conjunto para la construcción de un presupuesto alternativo. Bien, así ya se dijo, incluso posterior al 8 de septiembre, que es la entrega que hace la Secretaría de Hacienda a nosotros habremos de dar nuestra propuesta alternativa. De muchos puntos te podría decir que esos tres son los que componen la coalición Va por México en conjunto y que habremos de defender, como ya se dijo muchas veces, absolutamente con toda nuestra fuerza. Buenas tardes a todos. Quisiera, si me permiten, preguntarle al dirigente nacional del PAN en el mismo tema de Ricardo Anaya. Si ya se comunicó usted con él y si le ha confirmado que ha salido del país como él lo deja entrever esta mañana en el video que difundió. A Marco, por favor. Por supuesto que el día de hoy por la mañana tuve contacto telefónico con Ricardo Anaya y como él mismo lo expresó, ya ha tomado las medidas para poder defenderse, defender su honorabilidad y el derecho a la libertad de expresión y de disentir que tenemos todas y todos los mexicanos. Nuevamente, gracias por su pregunta. ¿Le confirmó el señor presidente del PAN si ya salió del país? Lo que te puedo asegurar es que me informó que ya tomó todas las medidas pertinentes para poderse defender y poder defender su honorabilidad y poder defender la libertad de expresión y de disentir que tenemos todas y todos los mexicanos. Gracias. Gracias. Seguimos con la pregunta de Claudia Salazar de Reforma. Buenos días, tardes a todos. Unas precisiones me gustaría que pudieran hacernos. Una es para los coordinadores parlamentarios. El coordinador de Morena acaba de decir que le toma la palabra al coordinador Moreira respecto a que la revocación de mandato, la ley secundaria, se discuta el 1 de septiembre. Les pregunto, ¿esto ya es un acuerdo de los tres coordinadores para ir en esta postura? ¿Están dispuestos a que inmediatamente del comienzo del Congreso General haya sesión para discutir este tema? ¿Ya están viendo eso? ¿Hay un acercamiento? ¿Cómo lo podrían ver? Y también preguntarles a los dirigentes de los partidos en el tema de revocación de mandato. A mí no me queda claro, y creo que a la mayoría de la gente no queda claro, cuál es la posición de cada partido, si van a apoyar o no este ejercicio, si creen que la ciudadanía que no está conforme con López Obrador debería de participar, porque hay mucho enojo contra él y tratar de revocarlo, tratar de quitarlo, o no participar en este juego de la consulta que está convocando el gobierno, dejarlos solos en su estrategia y que no se logre ese 40% de participación y que se quede como una consulta popular fracasada, porque es diferente si los partidos apoyan este ejercicio, pues habría a lo mejor más participación. Y si ustedes lo desdeñan, pues a lo mejor queda en un fracaso. ¿Cuál es, por favor, si me pueden precisar, la postura de cada partido, si apoyan o no el ejercicio de revocación de mandato para marzo? Por favor. Gracias por la pregunta. Ahora sí que por alusiones. Déjenme le comento en primer término que yo también celebro que ya no vayan a intentar hacerlo en un periodo extraordinario, porque creo que ganas no les faltaban y que tal vez quisieran de nuevo intentar eso. Ahora, lo segundo no es que yo quiera o no quiera, es que hay un mandato constitucional para reglamentar eso. Y lo tercero es que en un parlamento se discute todo. Venimos a hablar. Entonces ya esperemos si presentan una iniciativa,
distinta a las que ya hay 4 o 5, y veamos si se discute, cómo se va a discutir. Ese sería mi comentario. No, usted lo puede presentar el día que quiera, pero el proceso legislativo pues tiene un orden y ya veremos qué es más apremiante en ese sentido. Pero no hay nada fuera. La Constitución General de la República dice que eso se tiene que reglamentar. El tema es cómo se reglamenta. Yo creo que lo que hay convicción de las 3 fuerzas políticas es que esa reglamentación tiene que ser en el espíritu del legislador, o sea, en el espíritu del constituyente permanente, y que no se vale tratar con la mayoría simple de sacarle la vuelta a ese espíritu. Yo entiendo que las y los legisladores que conforman la comisión permanente, eso es lo que querían evitar, que se diera un sabadazo y se sacara una legislación sin discutir. Ahora habrá todo el tiempo para profundizar en ese tema. Gracias. Gracias. Fernando Damián, de Grupo Milenio. Mis preguntas, por favor, porque si no me las van a contestar, ¿para qué pregunto? A los representantes de los partidos y a los demás coordinadores sobre lo de la revocación. La posición sobre la revocación tiene un par de antecedentes. Cuando fuimos a la elección 2018 esto no estaba contemplado. El presidente López Obrador fue electo para 6 años y la posición pues es que termine con su mandato. Segundo, hay prioridades económicas mucho más apremiantes que gastar 5 o 6 mil millones de pesos en una consulta popular. ¿Por qué no aplicamos esos 5 mil o 6 mil millones para una reactivación económica como lo ha propuesto el Frente Va por México? Pero daremos la discusión. Si se pone, como dijo ya el coordinador Moreira, el primero o el quinto día, lo que no permitiremos es un atropello legislativo. Vamos a discutirlo en tiempo y forma en la legislatura entrante y ya iremos dando a conocer las propuestas y las posiciones de nuestros partidos. Gracias por la pregunta. A ver, ante el fracaso rotundo del gobierno, nos quieren llevar a un espectáculo más, a otro show, otro distractor, que además va a costar casi 4,000 millones de pesos. En este país el único que quiere la revocación de mandato es el presidente López Obrador y Morena. Si tanto quiere la revocación el presidente, que renuncie, porque fue electo por 6 años, que se ponga a trabajar y a dar resultados, que es lo que no ha habido. Quiere la revocación para distraernos a todos, para confrontar a los mexicanos, para hacernos pelear entre hermanos. Ya basta de espectáculo. México exige resultados al gobierno morenista fracasado. Gracias. Comentarte con mucha puntualidad que está claro, la Constitución marca los tiempos, fue electo por 6 años, creo que será un fracaso como lo pasó en la consulta pasada, y cualquier tema que haya de qué discutir en la Cámara de Diputados, no solo como partido, como coalición lo hemos planteado siempre, al final del camino todo lo que se presenta en la Cámara se discute, se construyen acuerdos y consensos. Nosotros estamos siempre por el respeto y total apego a la Constitución. Una cosa es la revocación de mandato, que es lo que establece la Constitución, así quedó en la reforma correspondiente, y otra que es la que quisieron meter en el pretendido y fallido extraordinario, es la ratificación del mandato. Son dos cosas absolutamente diferentes, diametralmente opuestas. Una pregunta así formulada que quisieran sacar ahora, sin que sea el tema prioritario para la vida del país, una pregunta así sería de suyo inconstitucional.
y tendremos los votos suficientes en esta 65ª legislatura para presentar una acción de inconstitucionalidad, además de la inconstitucionalidad misma que significa el hecho de que se quiera que una ley secundaria esté encima del mandato constitucional, porque el mandato constitucional, y para ello rindió protesta el ahora presidente López Obrador en su momento, fue por 6 años y juró respetar y hacer respetar la Constitución, cosa que es lo que estamos viendo que no está haciendo. Entonces, es un asunto que desde luego habremos de seguir discutiendo, como aquí bien lo han dicho mis compañeros presidentes del PAN y PRI y los respectivos coordinadores parlamentarios. Vamos a discutir desde luego todo y buscar los acuerdos correspondientes. Y en cada momento no dejaremos de exigir el cese de la persecución política y la liberación inmediata de Rogelio Franco, y vamos a pedirle en su momento a cada una de las autoridades correspondientes que tomen las medidas para que Rogelio Franco rinda protesta y que al mismo tiempo también pueda ejercer plenamente sus derechos, que los tiene completamente a salvo por las disposiciones mismas de las autoridades electorales correspondientes. Y no vamos a permitir, desde luego, tampoco que haya persecución política contra nadie. Nos ufanamos, o se ufana el gobierno, de que seamos sede de un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país aquí en México, y aquí no hay diálogo. Aquí se camina exactamente en el sentido en el que Venezuela evolucionó para llegar a esta situación, de la que ahora andan viendo a ver cómo sale. Pues no hay que caer en la trampa. Seguimos con la pregunta de Fernando Damián, de Grupo Milenio. Buenas tardes a todos. Al diputado Rubén Moreira insistirle en el tema de la discusión de revocación de mandato, presuntamente para el 1 de septiembre. El mensaje de Ignacio Mier deja la percepción de que él ya platicó con usted. No sé si efectivamente existan estas conversaciones, y sobre todo del fondo de esta ley de revocación de mandato. Pedirle si nos puede confirmar si ya tuvo conversaciones con él, hasta qué grado, y si lo está haciendo usted solo o comunicándole a sus aliados. A los presidentes de los partidos, por favor, consultarles sobre la denuncia que van a interponer ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué esperan que haga la OEA, esta Comisión Interamericana? ¿Cuáles son los alcances que puede tener esta denuncia pues en el terreno de la práctica, más allá de ir y presentar esta denuncia en Estados Unidos? Por favor. Gracias. Mira, yo estimo que esta afirmación la hace él porque el día de ayer en la plenaria del partido, el PRI, se me hizo esa pregunta y yo contesté, y está en alguno de los periódicos nacionales, que la discusión no podía ser en la permanente, no puede ser un periodo extraordinario, que en todo caso, dice la ley, pues se tiene que regular, y que lo más conveniente es en un periodo ordinario. Y eso escapa a que él quiera o yo quiera o cualquiera queramos. Está en la Constitución. Lo que todos pudimos ver es que ellos lo querían presentar en un periodo extraordinario, que además con la naturaleza esta que tienen las votaciones a distancia, se dificulta mucho el debate, se dificulta mucho la discusión. Y en el proyecto, tal y como lo dice el presidente Zambrano, hay una manipulación de lo que dice la Constitución. La pregunta no es si quiere que se continúe, la pregunta dice si quiere que se vaya. Esa es la que dice la Constitución. Obviamente, ahora que vieron, pues ya se dieron cuenta de lo que ellos quieren someter a votación.
La Constitución no dice que sometes a votación que alguien se quede. La pregunta es, ¿quieres que se vaya? Ese es el tema. Y lo quería presentar Morena, pues en un periodo extraordinario, un sabadazo, con votación a distancia. Yo creo que esa votación no puede ser a distancia y el debate tiene que ser en el Pleno, no por Zoom. Por eso lo querían hacer. Ahora, si lo quiere presentar el día 1 o el día 2, o para abril o para mayo, pues es su tema. Es su tema. Pero seguramente él hace esa afirmación de lo que yo contesté ayer en la plenaria del partido. Gracias. Bueno, en el tema hemos estado dialogando, construyendo para la invitación, dialogar, poner en contexto lo que ocurrió en la elección en nuestro país, puesto que está totalmente documentado, informado por los distintos medios de comunicación, y presentarnos y dejar claro que México es un país de leyes, es un país que tiene un sistema democrático representativo, republicano, donde debe existir cada día más el equilibrio y la división de poderes, y se presentarán las relatorías que hemos construido a lo largo y ancho de nuestro país y que ha sido dada, mencionada, comunicada por medios de comunicación y por quienes participaron en el proceso electoral. También haremos los señalamientos en los temas de que hay que dejar claro que no puede existir en un país como el nuestro persecución política, ni politizar la justicia, ni judicializar la política, y lo tenemos que dejar muy claro, defendiendo y señalando no solo a candidatas y candidatos o a quienes participaron en el proceso electoral, a ustedes, los medios de comunicación, a las organizaciones no gubernamentales, porque que tengamos registro, yo creo que en los últimos 30 o 40 años en México jamás había habido una participación, una intromisión desde el gobierno federal para presionar, atacar a medios de comunicación, a el empresariado, a los organismos autónomos, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos constitucionales, y bueno, es parte del trabajo que tenemos que dejar claro, que en México hay democracia, que en México tenemos que seguir fortaleciendo el sistema democrático, y esto transita por la fortaleza y la participación de los partidos políticos y de los organismos electorales que tengan plena autonomía. Así que estamos trabajando juntos, estamos trabajando por fortalecer la democracia, el respeto a las libertades y el equilibrio de poderes en nuestro país. Para hacer algunas puntualizaciones en seguimiento de lo que acaba de decir nuestro amigo presidente del PRI, Alejandro Moreno. México, como país, como Estado nacional, forma parte de la Organización de Estados Americanos. Y México, como Estado mexicano, no es solo el gobierno, el poder ejecutivo, sino quienes integramos todas las instituciones del Estado mexicano. Y como integrantes, por lo tanto, también de este organismo de Estados americanos, tenemos todo el derecho de acudir a decirles: esto está pasando en nuestro país, entre otros preceptos que tutela la OEA, es la de coadyuvar en el desarrollo democrático de las instituciones en cada uno de los países pertenecientes a ella. México también es firmante, como Estado nacional, del Pacto de San José, que entre otras cosas también sostiene lo que es el principio de elecciones libres, democráticas, pacíficas y periódicas. Así se establece. Y también dentro de sus preceptos está el que pueda aplicarse el ejercicio de observación electoral de los países que soliciten participar en un ejercicio de observación internacional electoral. Y recuérdese que aquí, para las elecciones del 6 de junio, tuvimos observadores de la OEA
Aquí estuvieron en distintas partes de nuestro país desde días previos y luego después ellos mismos elaboraron un informe de lo que vieron y nosotros queremos fortalecer con nuestra propia perspectiva este informe, haciendo las denuncias de todas las irregularidades que se presentaron, especialmente, subrayadamente, las que corresponden a la participación del crimen organizado en sus distintas modalidades para torcer, distorsionar el resultado de las elecciones. Tenemos todo el derecho, como patriotas mexicanos, de ir a estas instancias y esperamos desde luego que de allí puedan surgir algunas medidas que coadyuven, algunas decisiones, algunas opiniones que ayuden al propósito nuestro de que las elecciones en México terminen limpiándose en todo lo que corresponde y que nunca más se repitan los escenarios de violencia política que padecimos en este proceso electoral que aún no concluye como tal. La visita que haremos los tres dirigentes nacionales la haremos a dos organismos, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo haremos ante la evidencia clara. Este ha sido el proceso electoral más violento. Candidatos amedrentados, perseguidos, secuestrados y asesinados. La violencia y el crimen participó en este proceso desde la determinación de los candidatos, provocando que muchos ya no quisieran participar. Durante el proceso de campaña, el día de la jornada, amedrentando a funcionarios y representantes de casilla y de manera postelectoral, evitando que se presentaran impugnaciones cuando éstas pudieran revertir el resultado o anular una elección. Así fue como operó la delincuencia. Y tenemos que ir a esta instancia para que este asunto tan grave no quede solamente en nuestro país y que además se genere ahí algún tipo de resolutivo. No solo presentaremos entonces una relatoría de hechos, estaremos presentando una queja en la intención de que algo puedan ahí resolver y recomendar a nuestro país. Y lo mismo en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Recuerden ustedes que aquí en México ya no tenemos Comisión de Derechos Humanos. Fue impuesta de forma ilegal y por lo tanto ya no hay ningún tipo de credibilidad en quien hoy la ostenta. Entonces iremos a la Comisión Interamericana también para decir que hubo muchísimas violaciones de los derechos humanos en este proceso electoral y que además está habiendo persecuciones políticas. Nuevamente gracias por su pregunta. Gracias. Una última pregunta. Rafael Ramírez, Sol de México. Buenas tardes, líderes partidarios, coordinadores. Preguntarles al coordinador Espinosa Cházaro, las negociaciones de las comisiones que ya iniciaron con Morena y pretenden, Morena quiere a toda costa controlar las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y presupuesto. ¿Ustedes están dispuestos a cederlas? ¿Qué quieren negociar a cambio? ¿Qué es lo que va a pasar? Preguntarle a Acción Nacional, ¿cuándo presentarán en conjunto el bloque, el presupuesto alterno al de Andrés Manuel López Obrador? Y al PRI preguntarle brevemente, ¿por qué parece que con estos tweets del coordinador parlamentario Ignacio Mier, quisieran sembrar la cizaña para el bloque opositor? ¿Quieren romperlo? ¿Y por qué con ustedes? Bueno, ya se ha dicho, tenemos un acuerdo en el bloque parlamentario de Va por México para negociar en conjunto las comisiones. No hemos iniciado esa negociación, lo que dejamos muy claro es que no permitiremos que se avasalle
las comisiones tienen que repartirse equitativamente. Hay 2 grandes bloques hoy en la 65 legislatura y ya en su momento iniciaremos esa negociación. Previo a esa negociación está el tema de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Debe ir uno para un bloque y la otra para el otro bloque, y tampoco permitiremos que haya un avasallamiento en ese sentido. Solamente complementando lo que acaba de decir mi compañero Luis respecto a comisiones y después contestarte esta específica. A ver, la determinación de asignación de comisiones es algo que no resulta de una negociación política en el número, porque en el número está perfectamente preclaro y predispuesto en nuestra ley orgánica en qué ratio, en qué proporción nos corresponde. Nosotros vamos a buscar primero que haya comisiones que hace 3 años se unieron y que creemos que en esta ocasión tienen que volver a separarse. Y nosotros creemos que en una medida pequeña, pero habrá de aumentarse el número de comisiones, y nosotros vamos a pelear la magnitud de nuestra representación de oposición, que como ya se dijo es solamente entre nosotros el 40%, si se sumara otro grupo parlamentario alcanzaría casi el 45%, y nosotros la vamos a hacer valer sin duda, y sin duda también en términos no solo numéricos sino temáticos. Son muy importantes las que hoy por hoy ya tiene el Partido de la Revolución Institucional, las que tiene el de la Revolución Democrática y Acción Nacional, y de mínimo seguiríamos pelando las que tenemos. Y segundo, nosotros estamos listos para primero, como así también se dijo, escuchar la propuesta oficial de este gobierno el 8 de septiembre de presupuesto. El 8 de septiembre nos lo presentan y como se dijo, tampoco venimos en un plan de decir que no a priorísticamente a todo. No es ese nuestro plan en automático. Vamos a escuchar, no perdemos la esperanza, pero por si es que nuestra esperanza no nos dio y siguen ellos considerando como prioritarias cosas antes de las que nosotros consideramos como infinitamente más prioritarias, como la salud de la gente, como su recuperación económica, como la vacunación de la gente, como las medidas para si es que habrán de regresar los niños a clase, mucho antes que insistir con un Tren Maya o con un Dos Bocas, si siguen con esa visión de prioridades, por supuesto que nosotros haremos nuestra propuesta alternativa. En el plazo te lo contesto, que sea razonable para que nosotros a raíz del 8 de septiembre podamos hacer una propuesta seria. Calculo 15 días, 20 días máximo. Muchas gracias. Bueno, ya como te dicen, como si fueras pitonizo, ¿no? Que dicen siempre sembrar la cizaña. Mira, yo te diría, la fortaleza y el pilar del Poder Legislativo es el acuerdo y el diálogo parlamentario. Yo creo que únicamente obedece a distorsiones de comentarios. Está claro que nosotros participamos y construimos no solo la coalición electoral en Va por México, hemos construido, como hoy lo estamos haciendo, un frente político legislativo que estamos para tener las mejores propuestas por México, y en la Cámara de Diputados se construye en mayoría siempre a favor de los ciudadanos. Nosotros estamos para escuchar, para discutir todos los temas, y lo hemos planteado, está claro. Ese tema que mencionas, lo mencionan todos los días, como dicen, es un tema que no merece ninguna opinión, porque está claro que nosotros estamos construyendo a favor de México, y lo más importante es que cada uno de nosotros hará valer el peso que tiene en el Congreso para hacer acuerdos y consensos con la bancada oficial, con quienes tienen hoy la mayoría simple, pero que hoy nos necesitan para construir acuerdos y consensos. Y eso también va en la gobernabilidad del Congreso, en los espacios de participación política en el Congreso, para generar equilibrios, que haya rendición de cuentas, que haya transparencia, que haya fiscalización del gasto, y que al final del camino todos estemos representados en base a lo que tenemos en el Poder Legislativo. Lo que sí está claro es que somos un grupo que trabaja de manera coordinada, de manera estratégica, de manera inteligente, y creo firmemente que este bloque hoy, que se vea representado en distintas comisiones en el nivel de importancia como son todas las comisiones, dependerá de la buena voluntad, pero sobre todo del acuerdo y del diálogo permanente a favor del pueblo de México. Así que está claro, nosotros estamos listos, diálogo en lo público con todos,
acuerdos en lo oscuro con nadie. Así de sencillo. Gracias a todas y todos. Muy buena tarde.